para iniciar los polisacáridos, pues necesito dar un antecedente de lo que es su clasificación o división. Los polisacáridos se van a dividir en dos grupos: homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Recuerden que los polisacáridos es la unión de cadenas largas de monosacáridos. Homo significa igual, hetero diferente. Por lo tanto, ya les da una idea de la diferencia entre homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Si no, ahorita vamos a definirlos y entonces esto va a quedar más claro. ¿Cómo se definen los homopolisacáridos? Son los que están formados por la unión del mismo tipo de monosacárido que se repite en la cadena. Por lo general es la glucosa. En los homopolisacáridos, las moléculas que se repiten para formar su cadena son de glucosa. No hay otro compuesto. Por eso se llama homo, porque es el mismo compuesto, es decir, la misma molécula es la que se va a repetir para formar las cadenas de los homopolisacáridos. Ahora, tenemos 4 ejemplos de homopolisacáridos: almidón, glucógeno, celulosa y quitina. Estos 4 tenemos que verlos. Hoy corresponde hablar del almidón. Pero antes vamos a definir lo que son los heteropolisacáridos. Se forman al unirse 2 o más tipos de monosacáridos diferentes, cuyas unidades se repiten varias veces. Estas unidades pueden ser aminoazúcares o ácidos urónicos. La diferencia está en que los homopolisacáridos solo están formados de varias moléculas de lo mismo, de glucosa. Y los heteropolisacáridos combinan 2 compuestos o pueden ser más. Una misma cadena de heteropolisacárido puede contener aminoazúcares y ácidos urónicos. Son diferentes estos 2 compuestos, por eso se llama heteropolisacárido. ¿Qué ejemplos hay de heteropolisacáridos? Ácido hialurónico, heparina. Tal vez de esta lista ustedes han escuchado del almidón, glucógeno, celulosa, a lo mejor quitina no, ácido hialurónico tampoco y la heparina a lo mejor menos, ¿verdad? Pues estos también los vamos a considerar. Comencemos entonces el día de hoy con el almidón. Vamos a estudiar el almidón, que es un homopolisacárido. El almidón se va a dividir en 2 clases, amilosa y amilopectina. Estas 2 formas, amilosa y amilopectina, pertenecen a los almidones. Lo que quiero decir es que en, digamos, una bolsa de almidón o una caja de almidón que luego compran, van a traer una mezcla de estos 2 porque se encuentran en la naturaleza los 2. Van a estar ahí. Pero vamos a ver sus diferencias. A pesar de que los 2 son tipos de almidones, vamos a ver cuáles son sus diferencias. Empecemos con la amilosa. Aquí tenemos la estructura de la amilosa. Es un polímero lineal, es decir, que no presenta ramificaciones, formado por unas 250 a 300 unidades de alfa-D glucopiranosa. Estas son las alfa-D glucopiranosas.
y están unidas por enlaces glucosídicos alfa 1,4. Este es el enlace alfa 1,4. Aquí está otro y aquí está otro. Esta N fuera del corchete significa que esta cadena continúa y que la cantidad de moléculas unidas varía entre 250 a 300 unidades de glucosa, enlazadas, como si estuvieran tomadas de la mano. Aquí se puede ver, como si estuvieran tomadas de la mano, 250 a 300 unidades de alfa de glucopiranosa. ¿Ok? Bueno, esto es en cuanto a la estructura de la amilosa, pero fíjense que es lineal. Es decir, no hay ramificaciones hacia arriba ni hacia abajo. Arriba no hay más glucosas ni hacia abajo. Todas son en una sola línea. Por eso se llama lineal. Pero cuando este almidón, la amilosa, se agrega en agua, ocurre algo curioso que veremos a continuación. Cuando la amilosa se disuelve en agua, adquiere una estructura secundaria de forma helicoidal, como una hélice. Cada vuelta de esa hélice comprende 6 unidades de glucosa. Esta estructura permite que el yodo, al penetrar en el interior de la hélice, confiera a la solución una coloración azul violácea intensa. A lo mejor lo hicieron en secundaria o en primaria, que para identificar a los almidones se les pone una solución de yodo. Si ese polvo es almidón, va a adquirir una forma azul. La intensidad depende de la cantidad de almidón que tenga, en este caso amilosa. Esa prueba la haremos en el laboratorio. ¿Cómo es esta forma helicoidal que toma la amilosa cuando se agrega o se disuelve en agua? Pues aquí la tienen. Dice que cada vuelta de esta hélice abarca 6 unidades de glucosa, de alfa de glucopiranosa. Aquí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así. Y esto se continúa. Esto pasa cuando se agrega en agua. Esa es la característica de la amilosa. Se enrolla. ¿Ok? Y aquí en medio se va a depositar el yodo y le va a dar una coloración azul con la prueba para yodo. Esto es en cuanto a la estructura de la amilosa. Ahora veamos la diferencia con la amilopectina. Recuerden que el almidón se divide en amilosa y amilopectina. Ahora veremos la amilopectina. ¿Cuál es su estructura? Aquí la tenemos, obsérvenla bien, porque hay preguntas sobre la diferencia entre las dos estructuras. Es un polímero ramificado compuesto por un número variable de unidades de alfa de glucopiranosa que va desde 300 a 6000 unidades. Es decir, esta N se va a repetir desde 300 a 6000 unidades de glucosa. Posee dos tipos de enlaces. Alfa 1,4, que es las que están uniendo a estas glucosas como tomadas de la mano. Aquí dice alfa 1,4, va a unirlas de forma lineal. Pero también presenta enlaces alfa 1,6 en las ramificaciones. Lo que les decía, aquí hay una molécula de glucosa arriba. Se está uniendo a esta molécula de la cadena lineal. El enlace va a ser alfa 1,6 porque este es el carbono 1 y este es el carbono 6 de esta molécula. Recuerden que van numeradas así: 1, 2, 3, 4, 5 y aquí está el carbono 6. Las ramificaciones se van a unir
a esta cadena por enlaces alfa 1,6. Y estas ramificaciones se van a presentar cada 25 a 30 unidades de glucosa aproximadamente. Es decir, de aquí, si yo cuento 30 a 25 unidades hacia la derecha, se va a presentar otra ramificación, otra cadena de glucosas. Por lo tanto, la diferencia ustedes ya notaron entre la amilosa y la amilopectina es que la amilosa es lineal, no tiene ramificaciones, únicamente alfa 1,4, y la amilopectina sí tiene ramificaciones. Muy bien. ¿Qué es el almidón entonces? Como una conclusión, ¿qué es el almidón? Ustedes lo conocen, es un polvo blanco que incluso lo usan para hacer engrudos. También las harinas contienen almidón. Pero químicamente existen dos tipos de almidones de acuerdo a su estructura, la amilosa y la amilopectina. Se encuentran mezclados en diferentes proporciones dependiendo del vegetal del cual se originan. Por las proporciones son 15 a 20% de amilosa y el 80 a 85% de amilopectina. Así que por regla general, cuando ustedes tengan en una bolsa almidón, el 20% o el 15% va a ser amilosa con esta estructura que acabamos de ver, la estructura lineal. ¿Ok? El 20 o el 15% del almidón que tengan va a ser con esta estructura que es de la amilosa. Y en esa misma cantidad de almidón que tengan, el 80-85% va a ser amilopectina, que va a tener esta estructura que acabamos de analizar. Así que en una misma bolsa de almidón van a contener estos dos tipos que son la amilosa y amilopectina. Y para terminar, vamos a ver la importancia del almidón, porque nosotros conocemos, pues, que se puede hacer con el almidón engrudo, o sea, un pegamento. También se puede usar como alimento, como espesante, en fin. Pero vamos a ver algo más de la importancia del almidón. Es un polisacárido de reserva en los vegetales. En los animales, su polisacárido de reserva es el glucógeno. En los vegetales es el almidón. Se puede encontrar en vegetales como los cereales. Los cereales todos los conocemos. La palabra cereal proviene del latín ceres, que se refiere a la diosa romana de la agricultura. Y ahí están incluidos todas las plantas que dan granos, maíz, trigo, arroz, centeno, en fin. Estos son los cereales que contienen almidón. También hay leguminosas. Las leguminosas, el nombre de leguminosas proviene de legumbres, que son plantas que van a producir semillas, pero envueltas en una vaina. La más conocida, pues son los frijoles, o judíos, o judías le llaman, ¿verdad? Judías, o frijoles. Las habas, también los chícharos, están incluidos ahí en estas leguminosas. Todas ellas contienen abundante almidón. También se encuentran en los tubérculos. Los tubérculos son
tallos o raíces que se han engrosado, han crecido para almacenar almidón. Tenemos la papa, que es un tallo engrosado, generalmente son subterráneos. También aquí está la zanahoria, que es una raíz engrosada, y la remolacha o betabel, que también es una raíz. Todas ellas van a contener almidón. Esta también contiene, acuérdense, mucha azúcar, ¿no? Sacarosa.